es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida. Entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder. Nada hay que temer. Él es Dios. Él es Rey. Es amor y verdad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el clamor de nuestro Señor Jesucristo. Y vale la pena reflexionar en cuanto a esto. Lo siguiente: tú eres Dios. Tú no podrías ser abandonado. Tú no podrías quedarte solo. Tú no podrías sufrir la deserción en tu momento más doloroso. ¿Por qué es tan duro aceptar que Jesús fue en realidad abandonado por un tiempo en la cruz? O tal vez, ¿por qué pensamos que Él fue abandonado? Pensé que tú simplemente enviarías al pecado lejos, que lo desterrarías. Pensé que tú sencillamente te pararías frente a las montañas de nuestros pecados y les dirías que se fueran, tal como les dijiste a los demonios, tal como les dijiste a los hipócritas en el templo. Pensé que tú le ordenarías al mal que se fuera. Nunca observé que tú lo quitaras. No se me ocurrió que tú lo tocaras en realidad. O peor todavía, que Él, el pecado, te tocara a ti. Tu pregunta era real. ¿No fue así, Jesús? ¿Realmente tenías miedo? ¿De verdad te sentías solo? Y tal vez, en un momento en que sabemos que hemos fallado, nosotros también nos hemos sentido así. Solo que nosotros tal vez lo merecíamos, pero tú no lo merecías. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45 en adelante, dice de la siguiente manera: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reflexionemos por un instante. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos que estar ante un tribunal para mirar un video de cada pecado que hayamos cometido? Los arrebatos de ira, los motivos egoístas, las actitudes críticas, intenciones celosas, las adicciones secretas,
Probablemente te quisieras esconder bajo la tierra. Bien, Jesús soportó algo mucho peor. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es lo que escribe la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ahora bien, ya es bastante terrible tener que morir por pecados que nunca cometimos, pero ¿puedes imaginarte lo que es ser abandonado por Dios? Sí, abandonado. Es la misma palabra que Pablo usó cuando escribió allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demas me ha desamparado y se ha ido. Pablo buscaba a Demas, pero no lo pudo encontrar. Jesús buscó a su Padre y tampoco pudo encontrarlo. Entonces, ¿estaba David equivocado cuando escribió en el Salmo 37, 25, la última parte, no he visto justo desamparado? No, porque en ese momento Jesús era todo menos justo. Cuando tú lo puedes mirar en la cruz, estás viendo al chismoso, estás viendo al mentiroso, estás viendo al engañador, estás viendo al borracho, estás viendo al adicto, estás viendo a todas aquellas adicciones que tienen que ver con pornografía e infinidad de drogas. Estás viendo al que abusa de los niños, estás viendo al asesino. ¿Te molesta ver su nombre relacionado con aquellas personas? Pues bien, Jesús hizo aún más que esto. Él se puso en su lugar. ¿Y sabes qué? También en el tuyo y en el mío. En una maniobra que quebró el corazón de Dios, Él derramó todo su justo juicio sobre su único Hijo. Así que cuando Jesús clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo para que tú y yo nunca tengamos que hacerlo. Antes de continuar con la reflexión, quiero regresar a lo que está escrito en el Salmo 22. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Si aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos líderes religiosos realmente hubieran considerado todo lo que en eso eran eruditos, en la Escritura, en todo lo que había hablado el Antiguo Testamento, ellos hubieran podido identificar que aquel a quien estaban crucificando verdaderamente era el Hijo de Dios. Ellos pudieron haberse percatado, haberse dado cuenta de que Jesús estaba cumpliendo con las profecías, Jesús estaba cumpliendo con algo que había sido escrito miles de años antes. Pero no lo hicieron así. ¿Y cuál era el clamor del Señor? Señor mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche para mí ya no hay consuelo, y a mis palabras de clamor no escuchas. Es lo que dice el Salmo 22, y es lo que estaba expresando nuestro Señor Jesús.
la misma exclamación de abandono, la del título de Jesús en la cruz antes de morir, y la segunda por el salmista, como un himno que se hace elegía al íntimo momento de soledad que estaba pasando nuestro Señor, ese momento de soledad que a veces nos asalta, que a veces llega a nosotros, cualquiera que sea la causa, pero principalmente cuando sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si examinamos o auscultamos la esencia de las mismas, encontramos que Jesús exclamó los últimos suspiros como hombre, donde pendía en la cruz exánime por la sed que lo consumía, deshidratado por la flagelación. Lo que había allí era un cuerpo humano, con dolores y la anímica sensación de abandono. Por eso la pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta que lo desgarra por la soledad que en ese momento estaba viviendo. Cristo, quien lo acompañó en su misión redentora, ahora lo dejaba solo. Cristo no debía ser crucificado, sin embargo, su hálito divino lo sostenía en los éteres. Pero este aparente abandono no era más que la preparación a su apoteósica resurrección en su magnificente cuerpo de luz, para sellar la cristalización de todo el misterio en torno a la cruz. Jesús Cristo, la alianza universal en pos de la salvación del mundo y de la humanidad. Nos edificamos con la exclamación del salmista, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? El salmista se adelantó a los acontecimientos que viviría Jesús aproximadamente 700 años de su advenimiento como Mesías. Plasmó en su narrativa la soledad del alma en el hombre. Jesús, un ser que sirvió a la gloria de su Padre con obediencia, donde para ello estuvo preso, flagelado, burlado, y que ahora estaba solo. Cabía la pregunta y muchas otras más para entender el porqué de su abandono. Dice el Salmo, echaron suerte sobre mis vestiduras, las que eran impolutas por la santidad de su divino ser, pero también en su interior con fe le dijo, sé que tú eres santo, en ti confío. Sabía Jesús que Dios era el perfecto controlador y por eso obedeció cuando finalmente exclamó, todo está consumado. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la soledad de la oscura noche del alma, en la que nos hemos sentido abandonados por nuestro Padre Dios? Y en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de sufrimiento, mucha gente hoy en día se ha sentido de esa manera, en soledad, abandonado, desamparado. Y luego, ¿qué hacemos? Oramos, rogamos con clemente solicitud, y nos parece que no nos escucha, y vemos que las cosas siguen todavía complicándose más, y vemos que las situaciones siguen siendo más cruentas, más difíciles, y nos preguntamos, ¿por qué no nos escuchas, oh Señor? Pero olvidamos que cuando todo nos salía bien, a Él ni siquiera a veces les dábamos las gracias y mucho menos reconocíamos su gloria. Soberbios, esa es la palabra. Creíamos que todo lo que disfrutábamos era el resultado de nuestro propio esfuerzo y todavía, aún a pesar de toda esta crisis en la salud, en la economía y en muchas cosas más, algunos seguimos pensando que lo que tenemos, que lo que hemos logrado, y los que lo hemos evitado, ha sido por nuestro propio esfuerzo y de nadie más. Y entonces llega la soledad, y es entonces cuando desfallecemos por la falta de aliento, no porque Él nos prive de ese aliento, para nada, sino que por voluntad fuimos nosotros que nos separamos con ignorancia de no querer reconocer
que todo, absolutamente todo, está en el poder y en el control de Dios. Conscientes ahora, al crucificar nuestras personalidades inferiores y rasgadas las vestiduras con que nos vistió la ignorancia, resucitamos como nueva criatura, obedientes a sus mandamientos de amor, pudiendo con ello exclamar: en verdad, soy hijo de Dios, y nunca más estaré solo ni abandonado. Y esa es la promesa que podemos hacer cada uno de nosotros nuestra, si nosotros reconocemos quién es Él y lo que Él puede hacer por nosotros. Si nosotros realmente nos sometemos a su voluntad, si nosotros hacemos de nuestro Señor Jesucristo el artífice, el pilar, la piedra angular de nuestra vida. Y finalmente toda la decisión está en cada uno de nosotros. Toda la decisión está en que uno elija realmente reconocer que el Señor de nuestra vida es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Hoy en esta noche, Padre, queremos rendir nuestra voluntad a ti. Hoy en esta noche que nos das nuevamente el privilegio, la bendición, la oportunidad, Señor, de clamar a ti en este grupo de oración, de elevar nuestras peticiones, de elevar nuestras plegarias, de reconocerte como Dios, queremos, Señor, ante todo, doblar rodilla delante de ti. Llénanos de humildad, Señor. Haznos entender que gracias a ti somos lo que somos, que gracias a ti muchos de nosotros podemos seguir adelante, que gracias a ti, Padre, hay un tiempo de esperanza, que gracias a ti, aún aquellos que han partido, Señor, puede haber ese tiempo en que nuevamente nos volvamos a reencontrar, que gracias a ti, Padre, con esto que tú hiciste allá hace más de 2000 años en la cruz, nos has dado la oportunidad a cada uno de lograr todas y cada una y hacer nuestras estas promesas. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que expresemos nuestras peticiones, no solamente verbalmente, sino en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú conoces nuestra mente y nuestro corazón, y tú sabes qué es lo que requerimos, qué es lo que necesitamos y qué son aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos. Padre, bendice grandemente este grupo de oración, bendice, Padre, esta actividad, que todo suba a ti con olor fragante y que solamente tu nombre sea glorificado. Gracias por ello, Señor, y todo esto lo ponemos a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.